Vamos a trabajar en esta ocasión la regla de los exponentes. Una vez que ya conocemos sus propiedades de los exponentes, vamos a pasar a las reglas de los exponentes. Y vamos a tener tres reglas: la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la potencia. Cada una de ellas tiene características que la hacen única. Vamos a comenzar con la regla del producto. Como su nombre lo dice, tiene que ser un producto para que esta regla se pueda aplicar. La regla dice que la base, dos bases iguales que se están multiplicando, y estas a su vez estén elevadas a una potencia diferente, en este caso m y n, entonces su resultado lo tendré que expresar así. Será la base, que es la misma en el producto, y voy a sumar los exponentes. Voy a sumar m más n. Y esta sería nuestra regla del producto. Algo muy sencillo, solamente tenemos que recordar que para que esta regla se cumpla, pues tenemos que tener dos bases iguales. Las bases tienen que ser iguales. Vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede más claro. Vamos a hacer lo siguiente. Dice que el primer ejemplo, voy a tener 7 elevado a la tercera potencia, que multiplica a 7 elevado a la octava potencia. Entonces, para poderlo aplicar, lo primero que debo de hacer es observar que se tenga la misma base. En este caso cumple que tiene la misma base, como lo dice aquí nuestra regla. Entonces paso el 7, que es la base. Y los exponentes, observo que es 3 y 8. Entonces los voy a sumar, como me dice mi regla, 3 más 8. Y entonces su resultado lo expreso como 7 elevado, sumo 3 más 8, y sabemos que son 11. Y ahora me queda 7 elevado a la onceava potencia. Y así sería la aplicación de esta regla. Vamos con un segundo ejemplo. Ahora voy a tener 5 elevado al cuadrado, que multiplica a 5 elevado a la tercera potencia. Y hacemos lo mismo, identificamos que es la misma base, se trata del 5, entonces es 5, y voy a sumar los exponentes, 2 más 3. Su resultado será 5, la base, sumo los exponentes, 2 más 3 son 5, entonces es 5 elevado a la quinta potencia. Observa que es muy sencillo hacer o identificar esta regla. Vamos a hacer un tercer ejemplo, lo voy a poner aquí. Vamos a hacer 6 elevado a la tercera potencia, que multiplica 6 elevado a 6 nada más. Entonces aquí vamos a hacer alguna cuestión aquí que podamos observar para que no se nos olvide. ¿Tenemos las mismas bases? Sí. 6. El primero está elevado a la tercera potencia, pero ¿qué potencia tendrá el segundo? Bueno, pues aunque no tenga un número aquí arriba, debemos de entender siempre que es elevado a la primera potencia, entonces sí lo tiene, pero como es la potencia 1 no es necesario expresarlo, pero vamos a hacerlo en este caso. Sería 3 más 1, que es igual a 6, 3 más 1, 4. Entonces, esa sería la forma de expresarla. Y así aplicamos la regla del producto. Recuerda, bases iguales, exponentes diferentes, los voy a sumar. Se tienen que multiplicar siempre las bases. Bien. Vamos ahora con la segunda regla. La segunda regla es la regla del cociente. Y esta regla, pues también tiene algunas particularidades. Vamos a ver qué es lo que nos dice la regla del cociente. Bueno, la regla del cociente me dice que yo voy a tener una base entre otra base igual, pero sus exponentes van a ser diferentes. Este va a ser m y este va a ser n. Por lo tanto, para poderlo solucionar, lo tengo que expresar así. Siempre que sean las mismas bases en el cociente, entonces será la base,
Y ahora lo que va a suceder con las potencias es que se van a restar. Va a ser m menos n. Y de esa forma vamos a obtener el resultado de estas expresiones. Entonces, esta es la formulita o la regla que debemos nosotros conocer y manejarla muy bien. Vamos a hacer los ejemplos. Bien, para hacer estos ejemplos, vamos a poner aquí el primer ejemplo que sea 3 elevado a la sexta entre 3 elevado al cuadrado. Esto, lo primero que yo debo de verificar es que tenga las mismas bases, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces será la base 3 y voy a restar las potencias porque las potencias son distintas. Será 6 menos 2. Y esto es igual a 3. 6 menos 2, 4. Entonces es 3 elevado a la cuarta potencia. Y esa es la solución. Luego, vamos a hacer un segundo ejemplo para que nos vaya quedando pues todavía más claro. Vamos a hacer aquí el segundo ejemplo. 5 elevado a la cuarta potencia entre 5 elevado a la segunda potencia. Y vamos a hacer nuestro procedimiento. Observamos que es la misma base. Sí, es la misma base, es 5. Entonces en el numerador y en el denominador es lo mismo. Entonces puedo utilizar la regla del cociente. Y como los exponentes son distintos, los voy a restar. 4 menos 2. Esto es igual a 5. 4 menos 2, 2. 5 elevado al cuadrado. Entonces te puedes dar cuenta que es muy sencillo. Bien, un siguiente ejemplo de esta regla. Vamos a hacer ahora 7 elevado a la quinta potencia entre 7 elevado a la octava potencia. Entonces ya sabemos, vamos a identificar que tengamos exactamente lo mismo en las bases si cumple con la regla. Entonces será 7 y vamos a hacer la resta de los exponentes, que en este caso será 5 menos 8. Pero aquí quedó negativo, ya sabemos lo que va a suceder, pero vamos a hacerlo. 7 y hacemos leyes de los exponentes. Más por menos, menos me indica que voy a hacer una resta. 5 menos 8 será menos 3. Menos 3. 7 a la menos 3. Esto es correcto, pero vamos a expresarlo de forma adecuada. Si lo queremos ya solucionar, entonces me quedaría 1 y aplicamos una de las propiedades. Recuerda que siempre que tenemos una base elevada a una potencia negativa, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quedaría de esta forma. Y aquí aplicamos una de las propiedades. Por eso es importante aplicar las propiedades. Hasta aquí ya sería nuestro resultado también correcto. Lo podemos expresar así, pero si queremos darle solución, tendría que ser de esta forma. Entonces, regla del cociente. Recuerda, para aplicar esta regla del cociente debo de tener las mismas bases en el numerador y en el denominador, pero las potencias son diferentes. Por lo tanto, la potencia la sigo utilizando y voy a restar las potencias. La base la sigo utilizando y las potencias las voy a restar. Bien, esa es la regla del cociente. Vamos con la siguiente regla, que también es muy sencilla, solamente que tiene algunas variantes. La siguiente es la regla de la potencia. Esta se llama regla de la potencia. Y verás que también es muy sencilla utilizarla. Nada más, como te acabo de mencionar, tiene 3 variantes, es decir, 3 formas de cómo la podré utilizar. Vamos a hacer la primera. La primera dice que tengo una base elevada a una potencia, pero a su vez esta está elevada a otra potencia más. Entonces quedaría así. Base elevada a una potencia, pero a su vez elevada a una potencia todavía más. Entonces, ¿cómo la voy a resolver? Pues conservo la potencia, conservo la base y las potencias las voy a multiplicar. Será m que multiplica a n. Y esta es
la primera forma en que puedo encontrar la regla de la potencia o que la puedo utilizar. La segunda forma es la siguiente. Dice que yo puedo tener dos bases diferentes que están elevadas a una potencia. ¿Qué es lo que debemos de entender aquí? Y esto nunca se nos debe de olvidar. Esta potencia que está aquí afecta tanto a la base A como a la base B. Por lo tanto, quedará A elevado a la M que multiplica a B elevado también a la M. Y esta es otra variante de la regla de la potencia. Y la última de las variantes de esta regla de potencia. Dice que yo tengo A entre B y a su vez está elevada a una potencia. Y esto será igual. Entonces yo tengo A entre B y deben de ser diferentes, pero ambas están afectadas por una potencia. Entonces debemos de entender que la potencia afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces será A elevado a la n entre B elevado también a la n. Y esta es la tercera variante de la regla de la potencia. Solamente que en esta tercera va a existir una condición. Y esa condición, si nosotros queremos utilizar la regla de la potencia, pues se tiene que respetar. La condición aquí, la condición es la siguiente. Que B sea diferente de 0. Esta condición aplica para esta variante de la regla de la potencia. Que B sea diferente de 0. Este símbolo significa que debe de ser diferente de 0. Si no es diferente de 0B, entonces no podríamos aplicar esta variante a la regla de la potencia. Esas tres vamos a manejarlas en la regla de la potencia y vamos a hacer sus respectivos ejemplos. Primer ejemplo. Dice aquí que 2 elevado al cuadrado y a su vez elevado al cubo. Y observamos cuál de todas es la que yo puedo utilizar. De las tres variantes, pues la primera. Porque es una base elevada a una potencia y estas a su vez a otra potencia más. Entonces la solucionamos. 2, que es la base. Y vamos a multiplicar las potencias 2 por 3. Y esto será igual a 2. 2 por 3, 6. Entonces quedará 2 elevado a la sexta potencia. Algo muy sencillo. Vamos a hacer un segundo ejemplo aquí de este lado. Vamos a decir que ahora tengo 5 elevado a la cuarta potencia, pero a su vez está esto elevado al cuadrado. Tenemos entonces que aplicamos la misma regla de aquí. La base, tomamos los exponentes y los multiplicamos. 4 por 2, esto será igual a 5. 4 por 2, 8. 5 elevado a la octava potencia. Entonces, si te das cuenta, es algo muy sencillo. Vamos a hacer un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo lo voy a hacer aquí. Dice que es 3 que multiplica 4, pero a su vez están elevados al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que podemos observar inmediatamente? Pues que vamos a aplicar entonces ahora esta variante de la regla de la potencia. Tenemos dos bases afectadas por una potencia, entonces será 3 al cuadrado que multiplica a 4 al cuadrado. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver aquí. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Que será multiplicado por 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y hacemos entonces la operación. 9 por 16 son 64. Y entonces obtenemos el resultado. Ahora pon muchísima atención en lo que voy a hacer.
Ese es el procedimiento correcto para resolverlo. Pero el error común que se comete en estos casos es el siguiente. Para que no te vaya a suceder, observa muy bien. Por lo regular siempre pensamos que si al multiplicar esto 3 por 4 y después lo elevamos a la potencia estará bien, pero no, eso está mal. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer 3 por 4 son 12. Son 12. La multiplicación de 3 por 4 me da 12 y luego lo elevo al cuadrado, ¿no? Que es lo que comúnmente hacemos de manera incorrecta. Yo sé que 12 al cuadrado será multiplicar 12 por 12 es igual a 144. Bueno, pues esto que acabo yo de hacer está mal y por lo regular es un error que se comete con mucha frecuencia. Esto de aquí, este resultado que está aquí, está mal. Esto está incorrecto. Recuerda, cuando yo tengo dos bases diferentes que están elevadas a una misma potencia, cada base la debo elevar a la potencia. Y luego la otra potencia elevada, igual, la base elevada con la potencia, y obtengo los resultados de esas potencias. Después multiplico esos resultados y obtendré el resultado correcto. El 64 en este ejemplo es el resultado correcto. El procedimiento que hice abajo lo hago para que no cometas ese error, ya que es muy común hacer primero la multiplicación y después elevar al cuadrado y observa que son resultados distintos. Entonces, que no te suceda, por favor, este caso. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer ahora 5 que multiplica a 7, pero a su vez estará elevado a la tercera potencia. Observamos que podemos aplicar la misma condición, esta. Entonces será 5 al cubo que multiplica a 7 al cubo. Y esto será 5 al cubo son 125. Que multiplica a 7 al cubo que son 343. Hacemos la multiplicación de 125 por 343 y me da 42.875. Y este es el resultado con el procedimiento correcto. Entonces no tendría por qué haber falla. Bien, vamos a hacer el último ejemplo. En el último ejemplo vamos a tener aquí 2 tercios elevados al cuadrado. Y podemos aplicar esta regla de la potencia, su tercer variante. Y la podemos aplicar porque cumple con la condición. La condición dice que b sea diferente de 0. Y el denominador tiene 3, por lo tanto es diferente de 0. Y recuerda, siempre que tengamos estos casos elevados a una potencia, esta potencia le afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces me quedará 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y 3 al cuadrado es 9. Y este será el resultado. Entonces observa muy bien. Ve que es algo muy sencillo aplicar este tipo de reglas de los exponentes. Vamos a hacer un ejemplo más para que te quede claro. Vamos a hacer ahora 5 cuartos elevados al cubo. Y como ya sabemos hacerlo, pues entonces yo sé que este 5 estará afectado por la potencia. Entonces será 5 tercios, 5 a la 3, perdón, entre 4 al cubo también. Y resuelvo. 5 al cubo son 125 y 4 a la tercera potencia son 64. Y este es mi resultado. Entonces repasa por favor este tema, que son las reglas de los exponentes, y tenemos 3 reglas. La del producto, la del cociente y la de la potencia. La de la potencia tiene 3 variantes y una condición. Eso es lo único que tiene la regla de la potencia, sus 3 variantes y la condición para esta. Y eso sería todo. Repase el tema cuantas veces sea necesario. Gracias.